Involución uterina, momento clave en la reproducción de las vacas lecheras y cárnicas. Como puerperio también se conoce, la involución uterina en las vacas, etapa que es muy crucial en la etapa reproductiva que da inicio después del parto de la vaca y será clave en la vida reproductiva de la misma. Por favor, si te gusta este tipo de videos, suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. La involución uterina se refiere al tiempo que transcurre entre el restablecimiento de las condiciones del tracto genital a un estado pregravides y el parto. La duración es de aproximadamente de 26 a 52 días en las vacas lecheras. En este evento suceden algunas modificaciones, tales como el restablecimiento de la forma del cérvix, reducción del volumen uterino, reparación endometrial y caruncular, flora bacteriana, infección uterina, mecanismo de defensa, reinicio de la ciclicidad y ciclo de eliminación de loquios. En el lapso de los primeros 3 días del puerperio, se presenta la expulsión de las membranas fetales, cambios funcionales, estructurales y la regeneración de ligamentos, sacrociático y regresión de la arteria uterina del estado original. El útero pesa aproximadamente de 9 a 10 kilos. En estos días la presencia de loquios, con presencia de material necrosado sanguinolento, posterior al día 3, da inicio en las vacas la involución uterina y por consiguiente el reinicio de la actividad ovárica. Entre los factores que más afectan la involución uterina es la presencia de partos distóxicos en las vacas, partos gemelares, retención de placenta, estrés, enfermedades metabólicas, mal manejo, alta producción lechera, asistencia de partos carentes de medidas higiénicas, edad de la vaca e infecciones. Después del parto de una vaca, la retención de placenta predispone a la vaca a las infecciones uterinas, lo que provoca reducción de la producción lechera y aumenta la posibilidad de desarrollar endometritis y metritis. Si la vaca después del parto presenta retención de placenta, la incidencia de metritis puerperal es del 27 al 50%, por consecuencia se aumentan los servicios por concepción y el número de días abiertos. Está comprobado que la retención de placenta tiene incidencia directa en la reducción de la eficiencia reproductiva de las vacas, por consiguiente, los indicadores reproductivos son afectados negativamente. Los procesos que involucran las diferentes estructuras en el momento del puerperio en las vacas se pueden evaluar clínicamente por medio de los siguientes órganos y hallazgos. El cérvix, ubicación, tamaño y forma. Cuerpos uterinos, reducción del volumen, tono, contractibilidad, consistencia, estrías longitudinales y fluctuación. Los ovarios, el tamaño y estructuras no cíclicas y cíclicas. La vulva, descargas, lesiones, edematización y forma. La evaluación de estos órganos deberá ser secundaria posterior a evaluar y determinar la condición corporal de la vaca. La evolución se realiza por palpación rectal. Cuando se encuentre fluctuación o se observe un periné sucio con costras, se deberá complementar con vaginoscopia. Para evaluar de forma correcta los ovarios de las vacas, es necesaria la utilización de ecografía con el fin de definir correctamente el tamaño y estructuras presentes. En los casos de retención de membranas fetales, el método más antiguo y común es la extracción manual, ya que para el productor ganadero representa 2 ventajas. La primera se refiere a la parte higiénica, con respecto a las instalaciones y sala de ordeño, y la segunda es que al extraerse desaparece la fuente de olor, que generalmente es desagradable.